maximizarlas, minimizarlas y arrastrar las ventanas a tu tamaño y posición favorita. Si observas la parte baja y al medio de tu pantalla, podrás hacer clic a las diversas opciones que vas a necesitar para sacar el mayor provecho de esta experiencia virtual. Algo que debes de saber es que tenemos a especialistas de Microsoft listos para responder a tus preguntas en tiempo real. Así que siéntete libre de escribir tus preguntas usando la ventana de preguntas y respuestas, y con mucho gusto las responderemos tan pronto como podamos. Por último, te hemos suministrado algunos recursos adicionales para complementar tu aprendizaje. Puedes accederlos haciendo clic en los enlaces en esta sección. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestros oradores. Bienvenidos a este Microsoft Azure Virtual Training Day, Fundamentos de la Inteligencia Artificial. Mi nombre es Felipe Zúñiga, soy Azure Technical Trainer en el equipo de Fundamentals de Microsoft. Este entrenamiento va a introducir los conceptos fundamentales relacionados a la inteligencia artificial y a los servicios en Microsoft Azure que se pueden utilizar para crear una solución de inteligencia artificial. Este entrenamiento está diseñado para cualquier persona que tenga interés sobre los tipos de soluciones que la inteligencia artificial permite realizar. Hay 5 módulos en este curso y vamos a comenzar con el módulo 1, Introducción a la Inteligencia Artificial. En el módulo 2 vamos a revisar conceptos fundamentales sobre Machine Learning en Microsoft Azure. Y sin más que decir, vamos, comencemos con el módulo 1. Bienvenidos. Bueno, en este curso AI 900 Fundamentos de Inteligencia Artificial de Azure, vamos a comenzar por ver una introducción a lo que es la inteligencia artificial. En el módulo 1 vamos a revisar los conceptos de inteligencia artificial en Azure, pero vamos a partir definiendo qué es la inteligencia artificial. Vamos a ver las cargas de trabajo más comunes en inteligencia artificial y luego vamos a entrar de lleno en la plataforma y en los distintos servicios y componentes de una plataforma de inteligencia artificial en Azure. Y finalmente, algo que es extremadamente importante y algo que para Microsoft en particular tiene un valor fundamental, es la responsabilidad al momento de utilizar la inteligencia artificial. Vamos a conversar sobre los principales desafíos y los riesgos más grandes de la inteligencia artificial y luego vamos a conversar sobre los principios de inteligencia artificial responsable. Comencemos entonces con entender la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una plataforma de software. No es solo un software, no es solo un servicio, no es solo un componente. Es una plataforma completa, un conjunto de aplicaciones, servicios, software, conectores que pretenden imitar las capacidades humanas. Los humanos todos los días y varias veces durante el día, a menudo incluso inconscientemente, tomamos alguna decisión usando la información que tenemos disponible en el momento, pero también basados en experiencias previas que nos puedan servir para guiar la toma de esa decisión. Además, tenemos la capacidad de intuir cuando algo no está completamente bien o cuando algo no se ajusta al patrón al que estamos acostumbrados o al patrón que estamos esperando que ocurra. Los humanos, además, la gran mayoría, estamos acostumbrados a utilizar la vista como uno de nuestros sentidos principales y así experimentar visualmente el mundo. Además, la mayoría de nosotros nos comunicamos mediante la escritura o mediante la conversación. Y somos capaces de entablar conversaciones dinámicas respondiendo adecuadamente a lo que la otra parte o las otras partes nos están conversando también. Bueno, la inteligencia artificial lo que pretende entonces es imitar todas estas capacidades. La toma de decisiones,
el reconocimiento de eventos anormales, la interpretación correcta de la información visual, la comprensión del lenguaje escrito y hablado, y además ser capaces de participar o de entablar un diálogo y una conversación. Eso es una inteligencia artificial de modo genérico. ¿Qué tipos de cargas de trabajo son las más comunes en la inteligencia artificial? Bueno, la primera y una de las más básicas o comunes o tradicionales o normales, como lo quieran expresar ustedes, es Machine Learning. Machine Learning está basada en un modelo predictivo que yo construyo a partir de datos y estadísticas. Estos modelos de Machine Learning son la base de la inteligencia artificial. Pero hay otros tipos de cargas de trabajo. Está la detección de anomalías. De nuevo, pretende emular la capacidad humana de detectar un patrón o un evento inusual. Y esto nos va a poner en alerta una acción preventiva. Esto es muy utilizado en las plataformas de seguridad informática. Cualquier comportamiento anormal dentro de la operación de un sistema podría ser considerada una acción maliciosa y a partir de ahí se toman medidas de protección para evitar un incidente de seguridad mayor. El tercer componente es Computer Vision. Y estas son aplicaciones que en general pueden interpretar la entrada de datos de forma visual, ya sea desde una cámara, en tiempo real, desde una imagen, desde una fotografía, por ejemplo, o desde un video pregrabado incluso. El procesamiento del lenguaje natural son aquellas aplicaciones que pueden interpretar el lenguaje escrito o hablado. ¿Okay? Software de reconocimiento de caracteres tenemos hace muchos años, no es algo nuevo, pero un software, una plataforma que permita identificar cuál es el contexto o cuál es el sentimiento que hay expresado en una oración, en una frase o en un concepto, bueno, eso es mucho más complejo. Y el último tipo de carga de trabajo es la inteligencia artificial conversacional, lo que comúnmente se conoce como un bot, que es aquel agente de inteligencia artificial que es capaz de entablar un diálogo con un usuario humano. Ahora, veamos un ejemplo de todo esto en una sola situación, en una sola plataforma. Vamos a suponer que tenemos un bot, ¿ok? Entonces tenemos un agente inteligencia artificial conversacional, en una plataforma para procesar un reclamo de un seguro de automóvil. ¿Okay? Ustedes tienen un automóvil, tuvieron un accidente, ¿cierto? Y el primer contacto con su compañía de seguros es a través de un agente virtual, de un bot. El bot va a utilizar primero la capacidad de entablar un diálogo con ustedes, para iniciar la conversación, para hacerles preguntas, lógicamente, y a partir de las respuestas que ustedes le den, va a ir a ese procesamiento del lenguaje natural para entender qué es lo que ustedes están reclamando. Si ustedes dicen, quiero poner un reclamo por seguro o quiero abrir un ticket, un caso por un accidente que tuve, el bot, por ejemplo, les va a pedir que envíen sus datos, su número de póliza de seguro, su número de identificación nacional, su DNI, RUT, si están en Chile, Social Security Number, si están en Estados Unidos, etc. Pero además les podría decir, ¿podría enviarnos una fotografía del automóvil siniestrado? Ustedes van a ir con su teléfono, posiblemente van a subir, van a tomar la fotografía, la van a subir, ¿cierto? Y el agente va a tomar esa fotografía y la va a enviar a los Computer Vision Services. El servicio de Computer Vision va a tomar la fotografía, va a analizarla para ver que efectivamente es un automóvil. Incluso es capaz de entender y reconocer el modelo, la marca y el modelo del automóvil. Por lo tanto, va a revisar si esa marca y modelo que está en la fotografía corresponde con la marca y modelo que está en su póliza de seguros. Y si es así, va a proseguir con la detección de anomalías y va a buscar cualquier anomalía que encuentre en la fotografía, por ejemplo, en la carrocería de auto, una abolladura, una rueda que se haya pinchado o que se haya descuadrado, que se haya salido de su eje, un vidrio quebrado, un espejo roto, etc. Y una vez que encuentra ese evento inusual,
o esa característica inusual en la fotografía, algo que no debiera estar en la fotografía de un vehículo sin daños, va a ir a los modelos de Machine Learning y va a ver cuáles son, basado en accidentes similares anteriores, cuáles son los pasos a seguir, cuáles podrían ser los costos de reparación, si es que hay un deducible o un monto a pagar adicional por el lado de ustedes, etcétera, etcétera. Pero también, si el bot, mediante el uso de la detección de anomalías, computer vision, más la detección de anomalías, detecta que ese vehículo, por ejemplo, no es el de ustedes. O sea, yo tengo un Fiat 600, así un auto antiguo, pequeño, ¿ok? Básicamente, que además no es un auto muy común, ¿cierto? Pero no es un auto costoso. Y mando una fotografía de un Mercedes-Benz A300, último modelo, full equipo, con focos LED y no sé, todas las características de un auto mucho más moderno. Bueno, el bot podría detectar que lo que yo estoy queriendo hacer es un fraude e iniciar un ticket en vez de contra la compañía de seguros, en contra mía por intentar hacer un fraude. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de todos estos workloads de inteligencia artificial usados al mismo tiempo. En Azure, la inteligencia artificial tiene varios servicios. Aquí solo nos vamos a concentrar en 3. Importante entender que, de nuevo, la inteligencia artificial no es un solo software, no es solo un servicio, no es solo una plataforma, sino que es una plataforma que abarca muchos componentes. Hay componentes de almacenamiento de datos, hay storage, hay cómputo propiamente tal, y hay otros servicios y conectores adicionales. Durante el transcurso de este curso nos vamos a enfocar en 3 en particular. El primero es Azure Machine Learning, que es la plataforma que se utiliza en Azure para poder entrenar, implementar y administrar nuestros modelos de Machine Learning. El segundo servicio en el que nos vamos a concentrar es Cognitive Service, que es el conjunto de servicios que se utilizan para crear la solución de inteligencia artificial. Aquí va a estar la parte del análisis propiamente tal de los datos. Y finalmente, vamos a conversar sobre Azure Bot Service, que es la plataforma en Azure, lógicamente, utilizada para el desarrollo y la administración de los bots. ¿Ok? Esta segunda parte de la lección, como les comenté, es extremadamente importante y para nosotros en Microsoft esto es un pilar fundamental y es un valor fundamental de cómo nosotros vemos la inteligencia artificial y cómo se debe atacar el creciente uso de la inteligencia artificial y cómo se debe manejar, administrar o incluso regular el uso de la inteligencia artificial. Aquí hay varios conceptos que tenemos que aprender. En general, partamos por definir nuestros desafíos y los riesgos cuando utilizamos la inteligencia artificial. El primer desafío es el sesgo, y eso lo sabemos. El sesgo puede afectar los resultados de una plataforma o de un workload de inteligencia artificial. Las máquinas no tienen sesgo. Si ustedes toman un computador, un servidor, una plataforma en la nube incluso, sin ninguna intervención de un humano, esa plataforma no tiene ningún sesgo. No hace diferencia por raza, sexo, cantidad de dinero que tengas, país donde vivas, ciudad donde vivas, lugar de la ciudad, el barrio, el sector de la ciudad donde vivas, si eres adulto, niño, anciano, tu condición sexual, nada. ¿Okay? Una plataforma nueva, limpia, desde cero, no tiene sesgo. Pero las plataformas son programadas, son entrenadas, son administradas por humanos y todos los humanos tenemos sesgos de algún tipo, en mayor o menor medida. Eso es un dato duro. Yo puedo decir que no soy racista, no soy homofóbico, no discrimino por edad, no discrimino por condición socioeconómica, pero siempre hay algún sesgo. Puede que no sea un sesgo que discrimine, no haya una discriminación explícita o no haya una discriminación que afecte a la otra persona, pero sesgos siempre tenemos, ¿ok? Hay un chiste, no sé quiénes de ustedes son padres, yo soy papá, tengo 2 hijos, y hay un chiste que a mí me gusta hacer con mis hijos.
cuando estamos los tres juntos y alguno de ellos me dice, papá, te quiero, yo también le digo, también te quiero mucho, hijo. Y el otro, lógicamente, mi otro hijo también viene y me dice, papá, yo también te quiero. Y yo le respondo, yo también te quiero, hijo. Y alguno de mis dos hijos siempre me pregunta, papá, ¿y a cuál de los dos quieres más? Y yo siempre le respondo, y voy turnándome entre el mayor y el menor. Siempre les digo, por ejemplo, al mayor le digo, yo a los dos los quiero por igual, pero tú eres un poco más igual que tu hermano menor. Eso es un sesgo, ¿se fijan? O sea, esa es una broma, es un chiste, pero todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿ok? ¿Dónde entra el sesgo acá? Aquí el modelo, por ejemplo, de aprobación de un préstamo discrimine a una persona por su género debido al sesgo en los datos con que fue entrenado. Y aquí hay una estadística que es bien interesante porque en general, si bien las mujeres, y esto se sabe y es una lucha que hay día a día, las mujeres en general ganan menos que los hombres, mismo rol o mismo trabajo, mismo puesto, menor sueldo, menor salario. Sin embargo, las mujeres suelen ser más responsables a la hora de pagar las deudas. Sin embargo, como los modelos están construidos basados no en necesariamente el cumplimiento de las obligaciones económicas, sino que en los ingresos de cada persona, bueno, es mucho más difícil que una mujer consiga un préstamo de lo que podría ser un hombre. Ese es un ejemplo de sesgo. Siguiente desafío. Los errores pueden y posiblemente van a causar algún daño. Ejemplo, un vehículo autónomo que experimente un error de sistema y cause una colisión. Los vehículos autónomos son cada vez más frecuentes, cada vez sabemos de más pruebas, cada vez sabemos de más vehículos autónomos que se están empezando ya a utilizar para distintos servicios en las calles del mundo. Pero hubo hace un tiempo atrás un caso bastante polémico donde se pudo comprobar que las cámaras de un vehículo autónomo, al detectar a una persona de color, en realidad no era la cámara detectaba a una persona de color frente al vehículo, el modelo de inteligencia artificial que había por detrás no reconocía siempre a una persona de color como un objeto en la vía, por lo tanto no frenaba. Y hubo un par de casos de atropellos simplemente por esa falla del sistema. ¿Ok? Eso es un error grave y no es un daño menor. ¿Ok? No es del tipo, ok, disculpe, vamos a reevaluar su solicitud de crédito y le vamos a otorgar un crédito con mejores condiciones. No, aquí estamos hablando de daño físico, secuelas que podrían ser permanentes, incluso la muerte. Tercer desafío o riesgo, los datos pueden quedar expuestos. En los tiempos de hoy, la telemedicina creció exponencialmente. ¿Okay? Ya muchos de nosotros no vamos físicamente a un médico, sino que optamos por la telemedicina. Bueno, ahí hay una videoconferencia, el médico está tomando apuntes en el computador sobre toda la información médica que estamos dando. Ahí hay información que es 100% privada, es mi información médica. Es alguna condición que, por ejemplo, podría afectar mi póliza de seguro de salud o podría afectar la obtención de algún beneficio estatal o gubernamental, podría afectar incluso mi condición laboral. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ese ente médico, cómo esa empresa de salud, esa clínica, ese médico está resguardando ese laboratorio, por ejemplo, mis exámenes? ¿Cómo ellos resguardan mi identidad? ¿Ok? En los tiempos de hoy, en los tiempos de COVID-19, básicamente hay muchos países donde no está permitido publicar si una persona tiene o tuvo COVID. ¿Qué pasa si esa base de datos, si un médico recibe un examen de un paciente COVID positivo y eso se filtra? ¿Ok? ¿Qué pasa con los vecinos? Por ejemplo, ¿podría haber alguna discriminación a esa persona? Posiblemente ustedes en las noticias en sus países han visto casos de profesionales de la salud donde hay tiendas que no los quieren atender o tienen problemas para entrar a su edificio o a su condominio donde viven simplemente por el hecho de estar en contacto con pacientes COVID positivos.
Entonces, hay ciertos tipos de información que son extremadamente sensibles y que deben almacenarse de la forma más segura posible. Este es un desafío. Las soluciones no pueden funcionar para todos. ¿Ok? Yo no puedo generar una solución de inteligencia artificial que pueda abarcar todos los problemas o todas las dificultades que algún usuario puede tener. Por ejemplo, una aplicación predictiva que no tenga salida de audio para algún usuario con discapacidad visual. Yo cuando armé mi aplicación de predicción, consideré solamente resultados mediante un reporte, una imagen o algo así, pero no pensé en algún usuario con alguna discapacidad visual. Entonces tengo que también buscar cómo hacerla más accesible al resto. Los usuarios deben ser capaces de confiar en un sistema que es muy complejo. Ejemplo, una herramienta financiera que les dé a ustedes datos o tips para hacer una inversión. Bueno, ¿en qué está basada esa recomendación? Está basada en años de investigación y comportamiento del mercado local, continental, regional, mundial, de cientos de años hacia atrás, o es solamente alguien que vino, armó una plataforma y dijo, si la acción sube, véndela, si la acción baja, cómprala. ¿Cómo confío yo entonces en lo que está detrás de esa recomendación? Finalmente, y esto es muy importante, ¿quién se hace responsable de las decisiones tomadas por esa inteligencia artificial? ¿Qué pasa? Y esto también hemos visto casos reales que han ocurrido en distintos países del mundo. Una persona que es inocente y es condenada por un delito que no cometió basada en un reconocimiento facial hecho por inteligencia artificial. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿El desarrollador de la plataforma de inteligencia artificial? ¿Tiene alguna responsabilidad? Claro, es su plataforma la que falla. Pero, ¿qué pasa con el sistema judicial? Son ellos los responsables de probar que esa prueba, valga la redundancia, es la correcta y que corresponde a la persona y que corresponde al... Ellos deben probar la identidad del delincuente, básicamente, y probar que esa persona cometió el delito. Estos son algunos, estos no son todos. ¿Ok? Ahora, estos son los principios de la inteligencia artificial responsable para Microsoft. Nosotros en Microsoft, cada vez que desarrollamos alguna plataforma, algún software, algún componente de inteligencia artificial, nos guiamos estrictamente por estos 6 principios. Y estos, lógicamente, están relacionados con los desafíos que vimos anteriormente para tratar de que esos desafíos sean lo menos, ocurran la menor cantidad de veces o poder minimizar los riesgos y los desafíos que existen. ¿Ok? En pantalla, además, ustedes pueden ver la URL para la documentación completa sobre estos principios. Vamos por el principio. La justicia. Los sistemas de inteligencia artificial debieran ser capaces de tratar a todas las personas de una manera justa. ¿Ok? Vamos al ejemplo del sistema de crédito, de solicitud de aprobación de créditos o de préstamos. Bueno, no debe haber ningún sesgo en tema de género, etnia, si es, de nuevo, debiera ser capaz de validar, bueno, es mujer, gana menos, pero ¿cómo anda su comportamiento crediticio? Es hombre, gana mucho, pero tiene deudas en el sistema de hace muchos años que no ha pagado. ¿Ok? Entonces debe ser capaz de ser justo a la hora de tomar una decisión. En el caso específico de Azure Machine Learning, este servicio incluye la capacidad de interpretar modelos, de cuantificar en qué medida cada una de las características de los datos influye en la predicción del modelo. Ojo con eso, porque es muy importante. No solo cuánto influye cada dato, sino que las características de los datos, el contexto de los datos. Cómo todo eso influye en el resultado, en la predicción que entrega el modelo finalmente. Esta capacidad es la que permite a científicos de datos o a desarrolladores de datos a poder identificar y mitigar los sesgos que puedan haber sobre el modelo. Confiabilidad y protección. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser confiables, deben proteger a los usuarios, deben ser capaces de asegurarme. Yo debo confiar en ellos y ellos me tienen que dar certezas, seguridades. ¿Ok? De nuevo, vamos al ejemplo que utilizamos anteriormente, un sistema de inteligencia artificial para un automóvil autónomo
¿ok? O un modelo de aprendizaje o un modelo de machine learning para diagnosticar enfermedades basadas en los síntomas de un paciente y que además tenga la capacidad de entregar una receta para medicamentos. Bueno, si alguno de esos componentes falla, está en riesgo la vida de una persona. ¿Qué pasa si a mí me recetan un medicamento al cual soy alérgico? Estaba en el sistema que yo soy alérgico a este medicamento, la plataforma no lo vio o no lo analizó de manera correcta y me recetó algún medicamento que tiene este componente. Yo estoy confiando en el médico. Bueno, ¿cómo me protege entonces esa plataforma? El desarrollo de las aplicaciones debe estar sometido a rigurosos procesos de prueba. Y una vez que ya yo implemento estas aplicaciones, debo ser capaz de administrarlas también de manera muy rigurosa para garantizar que funcionen exactamente como deben funcionar. ¿Ok? El tercer principio es la privacidad y la seguridad. Todo sistema de inteligencia artificial debe ser seguro, lógicamente, y debe respetar la privacidad de los usuarios. Todos los modelos de machine learning en que están basados los sistemas de inteligencia artificial utilizan grandes volúmenes de datos. Muchos de esos datos son datos personales y esos datos se deben mantener en privado. Ahora, ¿en qué me tengo que basar para definir cómo voy a utilizar esos datos privados o esos datos personales? Bueno, si usted está en Europa, GDPR. Si usted está en Brasil, hay una ley, nunca recuerdo, perdón, el nombre formal de la ley de protección de datos que existe en Brasil. Si usted está en el estado de California, en Estados Unidos, bueno, ahí hay una ley específica de protección de datos. Y hay varios otros ejemplos en el mundo. Hay países como Chile, por ejemplo, donde estamos en el trámite en el Congreso de una nueva ley de protección de datos personales. ¿Okay? Ahora, si mi país no tiene una ley de datos personales, no significa que yo pueda saltarme este control o que yo pueda saltarme este principio. Eso es completamente no ético. ¿Ok? Completamente. Si no hay una ley en su país sobre la protección de datos personales, bueno, busque un estándar, no necesariamente tiene que ser una ley, pero podría ser un estándar, como GDPR, por ejemplo. GDPR, a pesar de ser una regulación pensada para la Unión Europea, es bastante potente para ser utilizada en otros países como una base de protección de datos personales. Está la norma ISO, están las guías que entrega el NIST desde Estados Unidos. Que no haya una ley en su país no significa que no deban hacerlo. Ese es el mensaje al final aquí. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando ya la plataforma está lanzada? Bueno, si los modelos ya están entrenados y el sistema está en producción, los datos nuevos que estén llegando, porque van a estar llegando datos nuevos, lógicamente, estas son plataformas que se están alimentando de datos constantemente, todo el día, todos los días, 24/7, 365. Bueno, tomar las medidas necesarias para que los datos que están llegando sean tratados con la privacidad y la seguridad con que deben ser. Otro pilar fundamental, el cuarto, es la inclusión. Todo sistema de inteligencia artificial debe ser capaz de empoderar a todos y debe ser capaz de involucrar a todas las personas. La inteligencia artificial debería ser un beneficio para todos los sectores de la sociedad. No importa su capacidad física, su género, su orientación sexual, su origen étnico o cualquier otro factor. La inteligencia artificial, y esto está muy basado en el primer principio, que es la justicia, debe tratarlos a todos por igual. Por lo tanto, debe beneficiarnos a todos por igual. Quinto principio, transparencia. Todos los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles. Ahora, yo no puedo pedirle a mi hijo de 14 años que entienda cómo funciona el modelo de Machine Learning que yo utilicé para mi plataforma, porque incluye cálculos complejos, posiblemente estadística avanzada, hay una plataforma en la nube, hay servicios de cómputo, conectividad, almacenamiento, cosas que mi hijo de 14 años todavía no maneja. Pero el hecho de que mi hijo de 14 años no pueda entender el detalle de cómo funciona el sistema,
o la plataforma, no significa que él no puede estar consciente del propósito del sistema, de cómo funciona a grandes rasgos y de cuáles son las limitaciones que el sistema puede tener. Y es basado en eso que yo debo ser transparente con mis usuarios. Yo debo hacer pública la información de qué es lo que hace mi plataforma de inteligencia artificial, de cómo funciona la plataforma, qué datos toma, qué datos almacena, qué datos entrega, a quién los entrega, cómo los procesa, dónde se procesan y además qué cosas puede y no puede hacer mi plataforma. Y el último principio es la responsabilidad. Las personas son responsables de los sistemas de inteligencia artificial o debieran ser los responsables de los sistemas de inteligencia artificial. Tanto los diseñadores como los desarrolladores de soluciones basadas en inteligencia artificial deben trabajar dentro de un marco de principios organizacionales y de gobierno corporativo que permitan garantizar que la solución que están creando y desplegando cumpla con todos los estándares, tanto éticos como legales, que ya están definidos. Y de nuevo, aquí hablo de estándares éticos y legales y vuelvo a la privacidad y la seguridad. Si no hay una ley específica en su país, bueno, de todas formas hay un estándar ético. Y básicamente el primer estándar ético que hay, y esto puede sonar muy simple, pero es más complejo de lo que ustedes piensan, bueno, ¿qué pasa si son mis datos los que se filtran? ¿Ok? ¿A quién le pido yo cuentas o que responda? ¿Ok? En este módulo vimos los conceptos básicos de inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, cuáles son las cargas de trabajo más comunes y los conceptos básicos y servicios básicos de la inteligencia artificial en Azure. Y vimos luego los conceptos de inteligencia artificial responsable, sus desafíos, sus riesgos y los principios sobre los cuales Microsoft trabaja todos los conceptos de inteligencia artificial. En el módulo 2 de este curso vamos a hablar específicamente sobre Machine Learning. Nos vamos a centrar en qué es Machine Learning. Vamos a hablar de algunos modelos de Machine Learning, los más populares o los más conocidos, los más comunes. Y finalmente vamos a hablar de Azure Machine Learning, que es el servicio de Machine Learning que tenemos nosotros en Microsoft y en nuestra plataforma en la nube. Partamos con los conceptos generales. Vamos a ver aquí principios básicos de Machine Learning. Esto les va a dar el contexto para los servicios que vamos a ver más adelante en esta clase. No se preocupen porque en este módulo vamos a hablar de conceptos de matemáticas básicas, no vamos a hablar de conceptos muy profundos de álgebra lineal o teoría de probabilidades, sino que la intención acá es mencionarlos, que ustedes entiendan cómo se utilizan y lógicamente también vamos a hacer alguna demostración por ahí. ¿Ok? Así que no se preocupen, no se queden solo enfocados en el tema de las matemáticas, el álgebra o la teoría de probabilidades que vamos a analizar en este módulo. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning básicamente es el proceso de creación de un modelo predictivo mediante la búsqueda de relaciones en los datos. Simple, ¿cierto? Suena muy simple. Es una técnica al final que vamos a utilizar para crear los modelos predictivos. Ahora, cuando hablamos de que esto es una técnica que permite crear un modelo predictivo, bueno, una técnica puede ser algo que suena sencillo, pero que puede ser muy complejo para algunos. Entonces, vamos a ir por parte desglosando qué significa esto. Y voy a usar un ejemplo bastante simple aquí. Vamos a suponer que hay un botánico que se dedica a recolectar muestras de flores. Y ahí ustedes pueden ver varios tipos de flores, incluso de distintos colores. Lógicamente, cada una de estas muestras de flores va a tener algunas características específicas. Cuánto miden los pétalos, cuánto mide su tallo, y hay otros detalles que el botánico puede identificar de estas muestras para así generar una etiqueta para cada flor utilizando el nombre de la especie. ¿Ok? Ahí hay varios tipos de flor y hay algunos que se repiten. Están los tulipanes,
está la rosa multiflora y está la Velis perennis, pero hay algunas que tienen otras características, un color distinto. Bueno, una vez que este botánico tiene estas muestras y logra identificarlas él por su cuenta para poder generar las etiquetas, estos datos de muestra se van a procesar utilizando algún algoritmo que intenta encontrar una relación entre las características y la etiqueta. Ahí viene el procesamiento de los datos. ¿Ok? El resultado de este algoritmo va a ser el modelo de Machine Learning. ¿Ok? Ahí ya está el modelo construido. Y una vez que este modelo ya aprendió cuál es la relación entre las características y la etiqueta, puede utilizarlo para que al mostrarle una nueva muestra de una flor, sea capaz de reconocerlo sin la intervención de un humano, basado en las características. Eso al final es Machine Learning. Yo entrego datos que sirven para entrenar a la plataforma y luego le pido a la plataforma que, basado en ese aprendizaje que tuvo, sea capaz de identificar patrones, que sea capaz de identificar características o que sea capaz de entregarme alguna información importante basado en esos datos. Una de las técnicas más comunes utilizadas en Machine Learning se llama regresión. La regresión se utiliza cuando yo quiero predecir un valor numérico, un precio, una cantidad total de ventas o alguna otra medida en general. ¿Ok? Veámoslo, lo voy a explicar con un ejemplo, porque es la forma más fácil. Y de nuevo, aquí es donde vamos a empezar a ver matemáticas. Comencemos con algunos datos históricos. Estos datos son sobre alquiler de bicicletas. Para esto, vamos a tener en una columna, si se fijan, la cantidad de alquileres de bicicletas en el día y al costado izquierdo está la temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la temperatura diaria como una característica sobre la cual basar nuestra predicción. En general, estas características son las que conocemos como X e Y. Y vamos a intentar descubrir alguna función matemática que podamos aplicarle a nuestra X para predecir u obtener en realidad el valor, para obtener el valor de Y. Esa función que obtengamos, basado en este análisis, va a ser la base para el modelo que vamos a utilizar para predecir posteriormente la Y ante cualquier valor que yo le dé al modelo para la X. Ahora, cuando queramos encontrar la función y queramos validarla con datos de días para los que ya conozcamos esta cantidad de alquileres de bicicletas y podamos ver si la predicción que está realizando el modelo está bien o no, es que necesitamos dividir los datos en un subconjunto que se va a utilizar para entrenar el modelo, arriba, datos de entrenamiento, y otro conjunto o subconjunto de datos que se van a utilizar para la validación, el subconjunto que está abajo. Ahora, para poder encontrar la función apropiada, trazamos los valores X y los valores Y para visualizar la relación entre ellos. Aquí está muy simple, solo vamos a tomar, solo se consideran los datos de entrenamiento, lógicamente. Si yo observo el trazado de puntos que tengo, hay una tendencia en que mientras más alta la temperatura, más alquileres de bicicletas van a haber. Y podemos trazar esta línea para elaborar un cálculo que genere, de nuevo, la Y basado en el valor de X. Esta capacidad de utilizar una línea para definir la función para la relación X-Y se llama regresión lineal. Yo sé que suena un poco complicado y no se preocupen. Vamos a ver los principios básicos de funcionamiento y van a ver lo sencillo que en realidad es. ¿Ok? El punto donde la línea que yo tracé intercepta al eje Y es aproximadamente